Marie Bell era una pequeña niña inglesa de 11 años de edad, que vivía en Newcastle cuando conmocionó al mundo entero por su historia, la cual a su corta edad ya sumaba 2 crueles asesinatos, pero también una serie de maltratos de parte de su progenitora, quien en más de una ocasión intentó matarla. Está claro que el maltrato infantil tiene consecuencias negativas en el desarrollo de la personalidad, y en el caso de Mary, quien desde los 5 años fue abusada por las múltiples parejas de su madre, estas se concretaron en una conducta agresiva hacia otros, en especial hacia hombres. Quien tuviera que ser una guía para Mary Bell durante sus primeros años en un mundo caótico, el de los 60s, aquel de la posguerra en el cual miles de familias seguían de luto, abusó de ella desde que estaba en el vientre. La propia señora Betty Bell llegaría a confesar en historias que vendió a la prensa que embarazada a los 16 años de edad se golpeaba el estómago, pues no deseaba que Mary naciera. Mary nació, pese a los golpes de su madre en su vientre, nació sana y con una sonrisa y mirada cautivadoras, mismas que conservó toda su vida. Hija de algún cliente de la señora Betty, quien se dedicaba a la prostitución, la pequeña nunca fue querida en el hogar. La alimentaban poco, estaba desatendida, regularmente sucia, pues su madre además era drogadicta. La propia Mary declararía tiempo después que desde los 4 años sufrió de abuso sexual. Su progenitora la vendía al mejor postor, obligándola a mantener relaciones con depravados a los cuales poco les importaba la tierna sonrisa que poco a poco se borraba de su rostro. La señora Bell confesaría en las historias exclusivas que vendió a diversos medios ingleses que en más de una ocasión intentó asesinar a su hija, tratando de aparentar accidentes. En una ocasión mezcló drogas en su almuerzo, lo que provocó que la pequeña Mary experimentara su primera sobredosis, de la cual sobrevivió de milagro. Está comprobado que el maltrato infantil, si se logra sobrevivir, deriva en una actitud violenta en la edad adulta, además de otras consecuencias que incluyen depresión, ansiedad, drogadicción y falta de autoestima. Mary mostró las primeras consecuencias a muy corta edad. A los 11 años ya mataba animales sin piedad alguna. Se mostraba siempre a la defensiva y tenía el gusto raro de golpear a sus compañeros de colegio más pequeños. Era cuestión de tiempo para que la bomba explotara, y fue en un cálido mayo de 1968 cuando Mary decidió traspasar una frontera invisible y matar a sangre fría a un ser humano, un pequeño niño llamado Martin Brown, quien apenas tenía 4 años. Mary Bell estaba peleada con el mundo. Nunca en su corta vida había conocido el amor. Los abrazos en su casa no existían. Los te quiero nunca se escuchaban y por el contrario los golpes, abusos, groserías, drogas y comida putrefacta eran cosa de todos los días. En una decisión que cambiaría su vida para siempre, el 25 de mayo, justo antes de cumplir los 11 años de edad, la niña condujo al pequeño Martín a una casa abandonada, donde lo estranguló hasta la muerte. Mary tuvo la osadía de contarle su aventura a su amiga Norma, junto con quien escribió en las paredes de una guardería mensajes en los que se leía: «Yo asesiné, así que tal vez vuelva». Las autoridades, que ya buscaban a Martín, no tomaron en serio los mensajes, dejados por 2 niñas inocentes. Cuentan las crónicas periodísticas de aquel entonces, como la que publicó la revista alemana Stern, que la pequeña asesina se unió a las brigadas que buscaban desesperadas a Martín y que incluso avisó a sus familiares en dónde podrían encontrarlo, a lo que su madre le contestó que era imposible que el pequeño se dirigiera a ese lugar, pues no era de sus preferidos. Días después, encontrarían el pequeño cuerpo precisamente en el lugar señalado por Mary, aunque las sospechas no apuntaban ni por lo mínimo hacia ella aún. La niña Bell fue más allá al presentarse en el funeral del pequeño Martín, junto con su amiga Norma. Hacían preguntas extrañas a los familiares del pequeño, como si la partida de Martín les dolía, si lo sentían, si lo extrañaban. Eso obviamente levantó muchas sospechas. Fue en un caluroso julio de 1968 cuando la policía de Newcastle recibió un llamado que cambiaría la vida de muchos de sus oficiales. El cuerpo del pequeño Brian Howe, de tan solo 3 años, había sido encontrado en un descampado. La forma en que fue asesinado dejó petrificados a los policías, algunos de los cuales declararon no haber visto nunca algo similar.
El niño fue golpeado con una piedra, estrangulado, sus genitales habían sido mutilados y le faltaban varios mechones de cabello. Las alarmas se encendieron inmediatamente. Los agentes británicos que se encargaron del caso narraron a la prensa que no tardaron en vincular los asesinatos de Martin y Brian, por la manera en que se cometieron, las marcas en su cuello y la hazaña con la que trataron sus cuerpos. Trascendió en aquel entonces que el estómago del segundo niño había sido marcado con unas tijeras, que después fueron claves en el juicio, con las iniciales MB. Niñas dejando notas en una guardería sobre asesinatos, Mary asistiendo a los funerales de las víctimas, con las cuales nunca había tenido contacto, haciendo preguntas incómodas a los familiares, huellas dactilares en unas tijeras y las iniciales en el cuerpo llevaron a los agentes a sospechar inmediatamente de la menor, a la que no tardaron en detener. Junto con Mary fue detenida Norma. Ambas negaron las acusaciones, pero después, y ante las contradicciones en las que cayeron durante los interrogatorios, las dos terminaron echándose la culpa entre sí, lo que enredó aún más el caso, que era francamente increíble para los investigadores, quienes se preguntaban constantemente cómo era posible que unas niñas, que no pasaban los 12 años de edad, hubieran cometido tales crímenes. Finalmente, Mary cedió ante la presión de los interrogatorios y confesó los crímenes. Norma la acompañó y presenció solo uno, el de Brian, por lo que las autoridades no tardaron en soltarla y mandarla directamente a un hospital psiquiátrico, en el que pasó algunos años. Una vez que salió, no se supo más nada de Norma. Las cosas fueron distintas para Mary, a quien especialistas psiquiatras le diagnosticaron psicopatía, por lo que fue condenada a prisión indefinida. Por sorprendente que parezca, ya adolescente, Mary se escapó de la prisión en 1977 para irse de fiesta. La policía no tardó en dar con ella y la volvieron a encerrar. Finalmente, y ante decenas de protestas, Mary fue liberada en 1980 tras cumplir 12 años de condena. Autoridades británicas le otorgaron un nuevo nombre y le garantizaron el anonimato, mandándola a otra parte de Inglaterra donde supuestamente jamás sería encontrada. Su madre, la señora Betty, terminó ganando cierta cantidad de dinero, con todo y que fue blanco de críticas tras revelarse la manera en que trataba a su hija, por lo cual nunca fue condenada. Se atrevió a vender su historia y la de Mary a diarios sensacionalistas, cada uno de los cuales decía tener la exclusiva. Mary nunca perdió su angelical sonrisa. Tras ser liberada, a la edad de 23 años comenzó a trabajar en un comedor escolar, atendiendo a pequeños alumnos hasta que se descubrió su pasado, y la despidieron. En 1998 se embarazó y dio a luz a una pequeña niña, por lo cual acudió a un tribunal supremo para pedir que se preservara el anonimato que le había sido otorgado apenas fue liberada y se extendiera a su hija de por vida. El tribunal accedió a su petición bajo una orden que después se aplicó para otros ex convictos. Precisamente fue bautizada esa orden en Reino Unido como la Orden Mary Bell. Se dice que, hasta la fecha, Mary continúa con su vida normalmente en este mundo, siendo madre y abuela a la vez, en el completo anonimato gracias a la Orden Mary Bell. Sin duda, un caso que nos demuestra con hechos las consecuencias que trae el maltrato infantil, y lamentablemente esas consecuencias la pagaron dos seres inocentes que no tenían nada que ver con lo que le pasó a la pequeña Mary. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.